A continuación, tenemos nuestra siguiente conferencia, en este caso para abordar el tema Economía de Francisco. Nos acompaña desde Italia el profesor Rocco Buttiglione. Rocco Buttiglione es abogado por las universidades de Turín y Roma, profesor de filosofía política en las universidades de Teramo, Lateranense y en la Academia Internacional de Filosofía, donde fue prorector. Es miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y de la Academia Europea de Ciencias y Artes. A lo largo de su carrera política ha ocupado altas responsabilidades como ministro de Política de la Unión Europea, ministro de Bienes y Actividades Culturales, miembro del Parlamento Europeo y del Parlamento de Italia, donde fue vicepresidente de la Cámara de Diputados. Le damos la más cordial bienvenida al profesor Buttiglione y le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando. Bienvenido. Lo escuchamos, profesor. Muchas gracias. Un saludo a todos, en particular a José Antonio, que ha organizado y está conduciendo esta magnífica experiencia de reflexión conjunta sobre, en este caso, sobre el pontificado de Papa Francisco y sobre la economía de Francisco. ¿Qué significa economía de Francisco? Y para iniciar, para comenzar, estoy pensando ahora a el video que hizo José Antonio en ocasión del referéndum en Chile. El referéndum en Chile nos dijo que el 75% de la gente en Chile quiere una nueva constitución. Hay un deseo de cambio, que no es simplemente un deseo de cambio en Chile, creo que es la expresión de un deseo de cambio que abarca toda Latinoamérica. ¿Y por qué hay un deseo de cambio en Chile? Desde afuera, yo conozco un poco Chile desde muchos años, pero desde afuera la gente tiene la impresión que en Chile anda todo bien. El Chile es el país de Latinoamérica que tiene los resultados económicos más positivos, más impactantes, desde hace mucho tiempo. Y está saliendo de la pobreza. Y tiene un nivel de vida que se va acercando progresivamente a lo de Europa y de Estados Unidos. ¿Por qué hay tanta inquietud en Chile? ¿Qué desean los chilenos? ¿Por qué hay esta grande dificultad en un país que parece tener una economía en buenas condiciones, de tener un progreso económico? Reflexionando sobre eso, en ocasión del video de José Antonio, y recomiendo a todos de ver este video, yo me vino en la cabeza una cita de un poeta polaco que estaba muy amado por Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que es Camilo Ciprian Norwid. Norwid dice que la belleza existe para dar sabor al trabajo. Y el trabajo existe por la resurrección, porque el hombre pueda resurgir. ¿Qué significa Norwid? Norwid significa que no trabajamos solo para poder comer, no trabajamos solo para tener un resultado económico. El hombre busca en el trabajo la expresión de su personalidad y busca la posibilidad de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? En términos no confesionales cristianos, podemos decir que aquí Norwid, con la palabra resurrección, indica el reconocimiento pleno de la humanidad del hombre. Yo trabajo, sí, porque quiero comer. Sí, porque quiero que coma mi familia. Sí, por el deseo de ganar bienes materiales. Pero en todo eso, más allá que todo eso, el acto del hombre que trabaja transcende lo inmediato del objeto del trabajo y quiere el reconocimiento de su humanidad. En un cierto sentido, a través del trabajo el hombre quiere afirmar algo en sí mismo y en las personas que ama y por las cuales trabaja, que merece de no morir. Eso es lo que entiende Norwid pensando a una búsqueda de la vida eterna. No simplemente la vida que dura para siempre, sino la vida que es auténticamente verdadera, en que el hombre es verdaderamente hombre, la verdad del hombre. La vida en que se expresa la verdad del hombre. Y no tenemos un progreso económico
que pueda durar mucho en el tiempo, si no tenemos también en la economía incorporado este elemento, que es un elemento eminentemente cultural. Trabajamos para ser reconocidos como hombres, para hacernos más hombres. Y el problema de Latinoamérica puede ser que sea que hasta ahora el sistema económico mundial se presentó en Latinoamérica con una cara que no es latinoamericana y que los latinoamericanos no reconocen, no hacen propia, no asimilan culturalmente. Un grande teólogo argentino, que fue muy amigo del Papa Francisco, Rafael Tello, teorizó que hay una cultura popular latinoamericana que es intrínsecamente contraria al capitalismo, porque en esta cultura originaria, popular, latinoamericana, el tema de la actividad económica no es simplemente la ganancia, la posibilidad de acumular valores de intercambio, sino primariamente es vivir una experiencia de comunidad, el sujeto del trabajo. No es simplemente el individuo, sino la comunidad humana. Y esa es la razón de la dificultad que los latinoamericanos encuentran para desarrollarse, para adquirir para sí mismos los resultados del desarrollo económico moderno. Lo que falta es la posibilidad de una síntesis cultural. Rafael Tello, en realidad, parece que piensa en una oposición total para siempre entre capitalismo y cultura popular latinoamericana. Además, eso implica sí la defensa de una identidad cultural latinoamericana, pero si lo tomamos así como lo encontramos inmediatamente, hay un riesgo, hay un problema. Esta cultura popular latinoamericana será siempre la cultura de los humillados, de los derrotados. No ganará nunca, porque para ganar tendría que aprender la capacidad de conocer al mundo como realidad objetiva y la capacidad de trabajar con un método que es el método de la eficiencia económica. Por un lado, la defensa del alma. Por el otro, la posibilidad de la riqueza material o al menos de un bienestar, de un legítimo bienestar. ¿Cómo se soluciona esta contradicción? El tema de la economía de Francisco creo que es un tema general, porque como veremos, el capitalismo vive hoy una crisis mundial, pero es un tema particularmente latinoamericano, ligado con Latinoamérica, porque es el tema cómo es posible desarrollar una cultura popular latinoamericana en la cual este elemento objetivo del trabajo está reconocido. Y la creatividad del pueblo latinoamericano puede ser movilizada en una actuación económica en que el pueblo no tenga la impresión de perder su alma, sino de concretizar los valores profundos de su experiencia popular, de su ser pueblo, de su ser nación, de su ser latinoamericanos. La doctrina social cristiana no es un sistema de programa económico. No dice lo que tenemos que hacer en la economía. No es tan simple. Muchas veces se habla de la doctrina social cristiana diciendo el problema es aterrizarla, el problema es ejecutarla. La doctrina social cristiana no es algo que se puede ejecutar, no es algo que se puede aplicar. No funciona así. La doctrina social cristiana es una ayuda. San Juan Pablo II dice una vez, una teoría crítica de la sociedad que nos ayuda a pensar nuestra sociedad. Pero para que de la doctrina social cristiana nazca un programa concreto, es necesario un grande trabajo cultural, porque hay que incorporar a la doctrina social cristiana la situación concreta de un país que es diferente de la de otro país, de un continente, de una cultura. Hay que crear una síntesis cultural en que los elementos de la doctrina social cristiana se encuentran
con los elementos de una cultura nacional y también con las circunstancias geográficas, económicas, concretas de la vida de una nación. En Europa, el ejemplo mejor que tenemos es la economía social de mercado de los alemanes, que nació de la nación cristiana, de una etapa un poco atrasada de la nación cristiana, cuando salió la encíclica 40º Anno, algunos intelectuales alemanos, más o menos ligados con la Universidad de Freiburg, iniciaron a reflexionar cómo pensar Alemania desde el punto de vista de la ordenación cristiana. El resultado fue esta economía social de mercado, que fue el programa de la actuación de Alemania después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial y que llevó a Alemania a niveles de bienestar extraordinarios. Después de la destrucción total de la Segunda Guerra Mundial, Alemania pudo reconstruir una economía que es una de las más fuertes del mundo hoy. Ahora, ¿es posible hacer en Latinoamérica algo parecido? Un encuentro de la cultura popular latinoamericana con su sentido comunitario, con su tradición, con su historia, con la economía moderna. Y la doctrina social cristiana puede ayudarnos a crear esta síntesis, porque me parece que lo que Latinoamérica está buscando, y me refiero nuevamente al vídeo de José Antonio, lo que Latinoamérica está buscando es exactamente una síntesis de este tipo. No perder su alma para ganar el progreso económico y, por otro lado, no renunciar al progreso económico para salvar su alma. ¿Es posible una síntesis latinoamericana? ¿Y qué caracteres debe tener esta síntesis? La economía de Francisco es una manera para indicar la voluntad de aprovechar este problema. No podemos pensar de regresar al comunismo o al socialismo. El socialismo y el comunismo se acabaron, fue una derrota total. Marx pensaba haber formulado un método para entender la historia, y la historia se fue por un lado que Marx no había imaginado. No hay un comunismo ideal, un marxismo ideal que se pueda rescatar. Comunismo ideal puede ser que sí, pero en el sentido, en un otro sentido, en el sentido de una crítica ética del capitalismo. La crítica científica de que Marx hablaba fracasó y no se puede recuperar. Pero podemos decir que el capitalismo ha ganado y que estamos contentos en un mundo en que el capitalismo ha ganado. Es bastante mirar a lo que está pasando, no solo en Latinoamérica, también en otros países, para entender que no. Vivimos una situación de crisis de sistema, y estamos buscando nuevos caminos. Eso no solo en Latinoamérica. Yo presenté el tema un poco del punto de vista latinoamericano, porque creo que en Papa Francisco y en los amigos que trabajaron con él sobre estos temas, el primo problema, la prima visión es desde Latinoamérica, como es natural que sea. Pero eso tiene una fuerza que no es solo latinoamericana, sino mundial. Porque no creo que podemos estar contentos con el mundo así como funciona ahora el mundo. Y ahora, después de esta introducción, vamos a considerar los elementos de crisis que tiene hoy el sistema mundial y el capitalismo. Iniciamos con las alabanzas del capitalismo, o al menos de la economía de mercado. Antes de criticar, tenemos que reconocer algunos elementos positivos que es importante no perder en el proceso hacia el futuro. Creo que está claro que el mercado es el sistema mejor para satisfacer las necesidades humanas de un público solvente en el sentido que tiene posibilidad de pagar. La economía planificada, la economía de comando del comunismo, no pudo identificar
cuáles eran las necesidades, los deseos de la gente y organizar la producción para satisfacer estas necesidades. Y fracasó por eso. El capitalismo en eso funciona perfectamente, o al menos. Yo prefiero utilizar aquí la expresión economía de mercado. Entre poco veremos por qué. Y es el mejor sistema para orientar la producción de la riqueza. ¿Qué es que no funciona en el capitalismo? En primer lugar, debemos decir que no hay el capitalismo, hay muchos capitalismos diferentes. Todos esos tienen en común el reconocimiento de la función del mercado. Y después hay muchas posibilidades diferentes. Algunos quieren un mundo dominado solo por el mercado. Mercado, solo mercado. Otros juntan al mercado otras cosas que pueden empeorarlo, hacerlo más cruel, o ameliorarlo, hacerlo más humano. Y iniciar una transición hacia un sistema puede ser diferente. Iniciamos con ver los defectos, los problemas del capitalismo. El primer problema es que el capitalismo es el mejor sistema para satisfacer las necesidades de los que tienen dinero para pagar. O si no tienen dinero para pagar, tienen algo que pueden llevar al mercado para participar en el proceso de intercambio. Por ejemplo, trabajo. Si tú puedes trabajar, tu trabajo está compensado con dinero y puedes acceder al mercado, a ser un consumidor de bienes producidos en el mercado y en esta manera es la manera mejor para producir riqueza. ¿Qué pasa con los que no tienen nada? Porque hay seres humanos que no solo no tienen dinero, sino tampoco tienen algo que llevar al mercado para intercambiarlo. Hay mucha gente que pide y no puede dar. El mercado es un sistema de intercambio de equivalentes. Y si no tiene algo que intercambiar, ya Juan Pablo II, en la encíclica Dives y Misericordia, que es el real punto de contacto y de continuidad entre los dos pontífices, nos dice que hay algo que es debido al hombre por causa de su dignidad humana, aunque no pueda pagar. Este mismo tema está en el centro de Fratelli Miei. Es la parábola del buen samaritano. El hombre que de Jerusalén iba a Jericó y los ladrones casi lo mataron, no tenía nada que ofrecer, no tenía nada con que pagar, no tenía nada, necesitaba misericordia. Así, el primer problema que tenemos es que los sistemas puros de mercado, los sistemas de un capitalismo que es mercado solo mercado, no tiene capacidad de encontrar las esperanzas, los deseos, las necesidades de los hombres que no pueden intercambiar. No, la idea de dignidad no entra en este sistema. El sistema de la distribución de la riqueza producida es un sistema en que la idea de dignidad no cabe. Y la idea que alguien tiene derecho a algo por causa de su dignidad no entra en este sistema. En verdad, todas las democracias más avanzadas tienen sistemas de redistribución que no son simplemente sistemas de mercado. Es el problema de las pensiones, es el problema de la asistencia sanitaria. Hay algunos bienes que son bienes de ciudadanía. Un sociólogo británico, Marshall, los llamó bienes de ciudadanía. Y nosotros queremos que todos lo tengan, aunque no puedan pagar. Es el principio del Estado social moderno. En algunos países este principio ha entrado, en otros ha entrado menos, en otros no ha entrado para nada. Así, el primer problema que tenemos es no podemos imaginar un sistema de distribución enteramente de mercado. El mercado es un sistema excelente para la producción de bienes. En el momento de la distribución de los bienes, debe entrar otro criterio, no solo el intercambio de equivalentes, sino la gratuidad. Eso
ya lo decía, en una cierta medida acontece en todo el mundo. La familia es la principal agencia de redistribución hoy en el mundo. Entre mí y mis hijas y mi mujer no hay un sistema de intercambio de equivalentes. Hay un sistema de intercambio gratuito. ¿Por qué? Y por qué lo explicaremos después cuando radicalizamos un poco el tema. El primer problema es la distribución y el respeto de la dignidad humana de los que no pueden intercambiar, no pueden estar en el mercado. No ver eso significa entrar en la cultura del descarte. No tienes nada que intercambiar, no sirves para nada, te descarto. La cultura del descarte es el resultado de un sistema de mercado que es solo mercado. El segundo problema del capitalismo es que, eso lo había visto muy bien Karl Marx, el sistema del mercado ha una tendencia natural a destruir a sí mismo. La competición, la competencia en el mercado, lleva al hecho que algunos ganan y otros pierden. Y al final se forman monopolios. Teóricamente, todos tienen acceso al mercado, todos pueden ser empresarios, todos pueden producir, todos pueden participar al sistema de la competición universal, pero en la realidad no es así. No es así porque para entrar en el mercado necesitamos algunos instrumentos, algunos elementos básicos, algunos elementos iniciales. Y estos elementos básicos y iniciales, muchos no lo tienen. Algunos de estos elementos básicos. El conocimiento. Para tener un buen trabajo, necesitas un cierto nivel de educación, de conocimientos, de preparación profesional. Mucha gente no lo tiene. Y, por supuesto, la gente que no lo tiene no puede participar efectivamente, eficazmente en el mercado del trabajo. Tiene que estar en el nivel más bajo, en el nivel en que hay los trabajos más que nadie quiere y toda su creatividad humana, su capacidad de desarrollo es como si no existiera, está fuera del sistema de la competición. El conocimiento, no solo el conocimiento, el reconocimiento legal. En Latinoamérica, en muchos países, no tengo las estadísticas para Latinoamérica como tal, pero en muchos países la economía informal es más que la mitad de los empleados. Es decir, más que la mitad de la gente tiene un trabajo que no es legal. Porque no tienen son empresarios de sí mismos, pero no tienen la posibilidad de registrar su empresa. Y así no tienen protección legal. Es todo el sistema enorme del trabajo informal. Además, los pobres no tienen acceso al crédito. Si quieren mejorar su condición, investir sobre el propio trabajo, no tienen la posibilidad de hacerlo porque el sistema de crédito no los reconoce. Así, eso es un tema dramático. Ustedes saben que mucho se está haciendo en eso. El premio Nobel Yunus creó en India sistemas de crédito para los pobres que se van difundiendo también en otros países. Pero eso abarca una parte muy pequeña de la población mundial. La gran mayoría de los pobres no tienen acceso al crédito. Y así se dice que el mercado es abierto a todos. La verdad es que el mercado está cerrado por mucha parte de la gente. Se habla de economía de mercado, para ellos no hay economía de mercado. Hay una economía de, ¿cómo podemos definirla? De esclavitud. Tienen que tomar lo que se le ofrecen los poderosos porque no tienen ninguna posibilidad de contratación. Eso
nos hace pensar inmediatamente al tema del rol de los sindicatos y de los movimientos populares. Es decir, esta gente no tiene ninguna capacidad contractual. Si es aislada, juntos pueden iniciar a entrar en un diálogo con los poderosos para defender sus derechos y a mejorar su condición. Así. Y última cosa, vivimos en el mundo de hoy la formación de monopolios enormes que toman por sí la parte mejor del Producto Bruto de las naciones. ¿Cuáles son los grandes ricos hoy? Los que en pocos años se hicieron los más ricos del mundo. Son Amazon, Microsoft, todos los que tienen no solo y no tanto el acceso a la red informática, sino los que controlan la red informática. No pagan impuestos. En los diferentes países la política no tiene recursos para el sistema pensionístico, no tiene recursos para el sistema sanitario, no tiene recursos para la solidaridad, y ellos no pagan impuestos. ¿Quién es que toma los impuestos sobre el trabajo, el valor creado en la red? El país de origen, el país cuando en Internet compramos algo, ¿dónde se pagan los impuestos? ¿En nuestro país, donde estamos nosotros los consumidores? No, porque está producido en otro país. En el país de producción originario, tampoco, porque es muy fácil para la empresa hacer que todas las ganancias resulten en países que le ofrecen la posibilidad de no pagar impuestos. En Europa es típico por eso Holanda y Irlanda. Y la soberanidad del pueblo pierde consistencia, porque parte fundamental de la soberanidad es la posibilidad de imponer impuestos. Y la política de redistribución, tiene como presupuesto necesario una política fiscal que permita tomar impuestos de los ricos para dar condiciones mínimas de existencia para los pobres. Pero hoy esto es muy difícil porque los ricos se mueven de un país al otro buscando siempre países donde no tengan que pagar impuestos. Y eso es también un grande problema para los sindicatos. Cuando los sindicatos piden el respeto de los derechos de los trabajadores, muy fácil, una empresa se marcha y se va a otros países donde no le piden el respeto de los derechos de los trabajadores. Eso dice que cuando pensamos en la economía debemos pensarla de manera global. Es decir, hay una dimensión global de la economía. Eso ya lo había dicho Benedicto XVI. Caritas in veritate. No es propiamente que necesitamos un gobierno global. Eso sería exagerado, pero sí una governance global, una cooperación para no permitir que los ricos no se subtrajan a sus deberes sociales y que los pobres se queden abandonados. Otro problema, hemos visto el tema de la redistribución, hemos visto el acceso al mercado, que todos puedan tener acceso al mercado. El tercer tema es la destrucción de los recursos naturales. La empresa produce pensando a la ganancia de los propietarios de la empresa, pero produce también desgastos en el sistema natural. Consuma aire, que era limpio y se hace no limpio, consuma recursos naturales que muchas veces no pueden ser sustituidos, y todas esas diseconomías externas producidas de la empresa son descargadas sobre la sociedad en general. Hay que
pensar sistemas que pidan que la empresa pague para las diseconomías que crea y pueda tomar los costos de garantizar a todos la posibilidad de utilizar los recursos naturales, especialmente a las generaciones futuras. Sin eso, tenemos el riesgo que un sistema de mercado libre, que en este caso merece el nombre no tanto de mercado libre, sino exactamente de capitalismo, va a destruir las posibilidades de vida del hombre sobre la Tierra. Y eso es el tema central de Laudato Si. Tenemos el riesgo que una economía descontrolada, orientada simplemente al valor de cambio, al valor monetario, va a destruir la posibilidad del hombre de tener una vida sobre la Tierra, o al menos una vida humana y feliz. Eso es el tercero problema que tenemos. ¿Por qué decimos que la economía hoy no funciona? Porque sobre todas estas cosas, la economía no da respuestas, así como es ahora, no da respuestas. Continuamos con esta enumeración. El cuarto problema que tenemos es que hay una ecología natural, pero hay también una ecología humana. El trabajador no es simplemente un instrumento en la empresa. Ya lo hemos dicho en el comienzo. El trabajador necesita ver reconocida su humanidad en el trabajo que hace. Ver reconocida su humanidad significa que en el trabajo yo no soy solo un instrumento y la finalidad última es que el empresario tenga más dinero. La finalidad del trabajo es, sí, justamente que haya un profito, haya una ganancia para el empresario o para la compañía de producción. Pero la empresa no puede ser simplemente una sociedad de capitales, debe ser una comunidad de seres humanos. Y en esta comunidad de seres humanos es necesario que sea valorizada la creatividad de cada trabajador. Que cada trabajador trabajando pueda construir con los otros trabajadores una comunidad humana en que se ve reconocido como hombre y reconoce a los otros como hombres. El tema de la solidaridad en el trabajo. El sistema, muchas veces, el sistema en que vivimos, eso no lo ve. El Taylor, que fue el inventor del sistema del trabajo industrial, el llamado Taylorismo, pensaba que sería mejor tener no hombres, sino monos en la cadena de producción, porque los monos hacen, o él pensaba que hiciesen, lo que tú le dices que hacer y nada más, no piensan. Si uno piensa, tiene la tentación de cambiar algo, de hacer algo que le parece ser más correcto, más productivo, y se equivoca y es un problema. ¿Conocéis el film de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos? Es el modelo del sistema industrial. Eso no es cierto. Por un lado es inhumano y por otro lado tampoco es productivo, porque la fuerza productiva más grande que hay es la creatividad del hombre. Y empresas que saben valorizar la creatividad del hombre, que saben invertir la creatividad de los trabajadores en el proceso de trabajo, son más eficientes que las empresas que no lo hacen. Así, hay un problema de reconocimiento de la subjetividad del trabajador en el trabajo, de participación del trabajador en el trabajo, de creación de comunidad de trabajo, reconociendo la función empresarial, pero también participando en la función empresarial. Por ejemplo, en Italia, el movimiento católico italiano creó en su tiempo una grandísima economía paralela de cooperativas, en que los trabajadores
con la fuerza de su comunidad, son empresarios de sí mismos. Es una larga historia y hay muchos problemas que no podemos profundizar ahora, pero esta me parece una idea importante, fundamental. No, el hombre en el trabajo hoy es alienado. Alienado significa que no vive la experiencia de una comunidad humana, no se siente, puede ganar mucho dinero anche, también. No es solo o tanto, es también un problema de dinero, porque si no te pagan el justo, es difícil que tú hagas la experiencia de ser reconocido en tu dignidad. Pero aunque el salario fuese justo o más que justo, hay que crear un ambiente de trabajo en que el hombre sea reconocido como hombre. Bueno, nos paramos aquí. Otro problema ligado con con la ecología humana. Nosotros pensamos el trabajo sobre la medida del varón que tiene una mujer en la casa que se ocupa de la familia. Y no es así. El pensamiento de la mujer no está orgánicamente insertado en nuestra visión del trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que tener hijos y trabajar es muy difícil. La mujer que trabaja ve varones que son más tontos que ella, menos capaces que ella, que la superan en la jerarquía de la empresa porque ella tiene hijos, si pierde tiempo, pierde. Es una manera absurda, ¿no? Haciendo la cosa más creativa que hay, que es decir, el embarazo y dar la vida a un hijo, pero nosotros pensamos que pierde tiempo. Y cuando regresa al trabajo, se encuentra que otros están más adelantados que ella, y no solo, hay un problema de gestión de los hijos. Hoy los niños tienen poco cuidado, no solo de la mamá, ¿no? Puede ser, el cuidado se puede organizar en manera que sea más ecuamente distribuido entre el papá y la mamá, pero necesitan presencia de los parientes y no la tienen. Aún porque pasó una cosa que pocos han notado. En la generación pasada, los hombres trabajaban más que ahora. Trabajaban 48 en Europa, 48 horas cada semana. Y las mujeres estaban en la casa. Y una pareja con 48 horas de trabajo vivía. Hoy, para vivir, una pareja necesita dar 80 horas de trabajo en la semana, 40 el padre y 40 la madre. Y el tiempo de la familia está dramáticamente reducido. ¿Y cuál es el resultado? Que tenemos un nivel de problemas psicológicos de los niños enorme. Crece falta el tiempo de la educación, de la convivencia en que se educa. En la formulación del sistema del trabajo, la familia, la mujer y la familia no son consideradas. ¿El resultado cuál es? Es que no nacen niños, la gente no se casa, no nacen niños, y al final no tenemos contribuyentes para pagar los impuestos necesarios para pagar las pensiones de los ancianos y para pagar el sistema sanitario de los ancianos. Y está claro que no sabemos exactamente cuándo, pero entre pocos años el Estado, como lo conocemos, va a quebrarse, porque no puede funcionar más. Estamos caminando, en un cierto senso, hacia una crisis del capitalismo. No es la crisis imaginada por Marx. No es que el sistema económico no funciona más. Es que el capitalismo va destruyendo la naturaleza y la sociedad. Y si no ponemos remedio a eso, el capitalismo va a
a derrumbarse por causa de una crisis cultural y moral. La economía de Francisco inicia exactamente así, considerando esta crisis que todos estamos viviendo, buscando la raíz de esta crisis y buscando también remedios. Los remedios podemos presentarlos como una serie de propuestas, de iniciativas legislativas, de iniciativas no solo legislativas a lo interior de un Estado, sino a lo interior de la comunidad internacional, porque muchas cosas los Estados no las pueden hacer. Tienen una dimensión que es mundial. La lucha contra el monopolio, que es elemento fundamental, contra el capitalismo monopolista, es una lucha que no puede hacer el Estado, porque Microsoft o las grandes empresas multinacionales, no tengo nada contra Microsoft, me vino este ejemplo, pero puede ser cualquier otro, son más fuertes que los Estados, tienen una dimensión que es diferente de la de los Estados, para hacer que paguen impuestos. No es solo eso, estas grandes empresas informáticas están en condición de manipular resultados electorales, vaciar de contenido la democracia, imponer estilos de vida y además no pagar impuestos. Para controlar estas grandes acumulaciones de poder internacional, se necesita no solo la intervención del Estado, sino la cooperación entre los Estados. En Europa tenemos la Unión Europea, por gracia de Dios. Y la Unión Europea ya es un sujeto más capaz de regular el capitalismo monopolístico. Más capaz no significa capaz para realmente controlar y orientar hacia el bien común estas grandes concentraciones de poder. Se necesita no solo la Unión Europea, sino una cooperación entre al menos Europa, Unión Europea, Estados Unidos, China y más, ¿no? Pero si pensamos desde el punto de vista de países aislados, vemos como eso es totalmente imposible. La soberanía nacional, si no aprendemos a ejercer la soberanía nacional todos juntos, en áreas continentales homogéneas, la soberanía nacional se pierde, no existe más. No tiene sentido hoy. ¿Por qué existe la Unión Europea? No tiene sentido hoy la soberanía nacional italiana, porque los fenómenos que afectan el bienestar de los italianos, la defensa exterior, la defensa contra el crimen organizado, el bienestar económico, la autonomía cultural, son todas cosas que son para las cuales el Estado Nacional es inadecuado. Necesitamos ejercer la soberanía juntos. Y aquí yo pienso a la idea que también se encuentra en Papa Francisco de la patria grande latinoamericana. Cada vez más eso es un tema que no se puede evitar. Y pienso, aquí quiero citar un grande amigo de Papa Francisco, que fue también un grande amigo mío, que es Alberto Metor Ferré, que muy bien explicó las razones y la importancia de la construcción de la patria grande latinoamericana. No vamos ahora a discutir en detalle todas estas cosas. Veo que tengo ancora 10 minutos y quiero hacer una conclusión más filosófica, proponiendo de ir a la raíz metodológica de todos estos problemas. Me parece que está claro, el horizonte que tenemos es una economía que no pierde el mercado y que pero entiende que el mercado es una institución de la sociedad libre, una. Si hay solo mercado, si el mercado destruye las otras instituciones jurídicas, éticas, políticas, el resultado es la destrucción de la sociedad humana.
El mercado necesita ser contenido, limitado y apoyado por otras instituciones. Hoy eso no acontece. ¿Y qué pasa? Pasa que triunfa con un mercado incontrolado el relativismo. Uno puede pedir, ¿qué tiene que ver el relativismo con el mercado? Tiene que ver, porque en el mundo de hoy el único valor objetivo es el valor monetario. Todo lo que no se puede objetificar en un valor monetario es arbitrario, no tiene valor. Depende simplemente de la opinión momentánea. Se piensa que el mercado sea suficiente para crear la sociedad y que pueda mediar todas las relaciones interhumanas. El amor, la familia, todo se puede reducir a un intercambio en el mercado. El resultado es que no solo se destruye se destruyen las diferentes comunidades humanas, al final se destruye también el mercado, porque sin estas otras instituciones, el mercado no puede vivir. Vamos a la raíz. Y esa idea yo la tomo de un grande amigo, que es el profesor Stefano Zamagni, que es el presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, donde estamos discutiendo exactamente de estas cosas. Y él una vez dijo que el principio epistemológico fundamental de las ciencias económicas es la idea del interés individual. Encontramos la formulación más clara de eso en el libro de Adam Smith, la encuesta sobre las causas y la naturaleza de las riquezas de las naciones, ¿no? Si permitimos que cada uno viva trabajando por sí mismo y tomando como orientación su interés individual, el resultado será el mejor bienestar del mejor número. Eso es el principio de organización de una sociedad de mercado. Yo soy a favor del mercado, pero no de la sociedad de mercado. La sociedad de mercado es la sociedad en que el mercado intermedia todas las relaciones humanas y se transforma en la sociedad de la alienación total. ¿Es posible organizar la economía en una manera diferente? No sobre la base del interés individual. ¿Sobre qué base? Un poco antes del libro de Smith sobre las causas de la riqueza de las naciones, se publicó en Nápoles, en Italia, en un ambiente católico, un otro libro dell'abate Genovesi, e il titolo era Lezioni di economia civile. Genovesi, che era un cura, pone como base della economia no solo el interés individual, sí el interés individual, por supuesto. Trabajamos para vivir y cada uno tiene su interés y es justo que persiga su interés individual en la economía. Pero eso no es todo. El interés individual y el bien común. La acción económica es una acción que es orientada a la ganancia individual, pero también al bien común. El bien común no es una sumatoria de tantos bienes individuales. Aquí hay un tema fundamental de antropología, que es el bien común. No es tantos bienes individuales uno al lado de otro. El bien común es algo que se puede pensar solo sobre la base de una antropología comunional. La antropología comunional, ¿qué es? Es el hecho que es una forma de la autoconciencia humana. Yo no puedo determinar mi bien si no incluyo en mi bien el bien de mi mujer, de mis hijas, de mis nietos y también de mis hermanas y de mis amigos y de mi ciudad y de mi nación y de la humanidad toda, con
en círculos concéntricos, pero no puedo determinar mi bien fuera de la relación con el bien de otros. La personalidad comunional es una personalidad que reconoce que el otro es parte de mí, me pertenece, que somos partes los unos de los otros. John Donne ha escrito una vez, que es un grande poeta inglés, que no somos islas, cada uno de nosotros es parte de un continente. El hombre, y Karol Wojtyła escribió que la persona es individuo, y como individuo está a la base de un sistema de relación de intercambio recíproco, pero también es comunidad, y como comunidad está a la base de un sistema de relaciones de intercambio gratuito. Y eso es algo natural, porque está ligado con, por ejemplo, la experiencia fundamental del sexo. El amor sexual es el reconocimiento del otro como parte de mí, y los hijos que nacen igualmente. Pero en la dimensión puramente natural eso no es tan claro. En nuestra historia cultural, eso renace, esta relación natural está redimida, porque el sexo no es incondicionalmente positivo, ¿no? Crea relaciones de pertenecer recíproco, pero crea también relaciones de explotación recíproca. Es la idea de comunión. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Los discípulos reconocen a Cristo como su identidad verdadera, y por eso se le conocen los unos a los otros como partes de la misma realidad, como hermanos. A propósito, en el himno a la alegría, se dice en castellano, ¿sí?, de Mozart, ¿no?, a un cierto punto se dice hermanos, sobre la volta del cielo debe estar un padre que nos ama, porque no podemos ser hermanos si no tenemos un padre que nos ama. Eso es también un elemento central de Fratelli Miei, ¿no? Allora, aquí recuperamos también la función de la Iglesia, que es la de proponer esta visión comunional de la persona humana y del bien común, sin negar que otros pueden hacerlo con motivaciones diferentes, por supuesto, pero no cabe duda que en el proceso de formación de la identidad histórica de las naciones latinoamericanas, la idea de comunión ha tenido un papel fundamental que ha permitido de reconocerse como naciones, lo que permite de reconocerse como naciones, siempre en lucha con elementos, digamos, que salen del egoísmo de cada uno de nosotros y que van a cuestionar entendernos como comunidad y como nación. Pero el centro del problema es que la economía liberal, bueno, hay también liberal, sería necesaria una larga discusión de qué es la economía liberal y cuántas son y cómo son, pero lo que en general se llama economía liberal está centrada sobre esta visión individualista de la persona humana, que no entiende cuál es la realidad de la persona. La ciencia económica contemporánea va descubriendo algunas de estas verdades. Por ejemplo, si miramos a los últimos premios Nobel de la economía, vemos que no son economistas. Sí, son economistas, por supuesto, pero no son solo economistas. ¿Y cuál es el grande tema? El grande tema es que la decisión económica real no corresponde a la decisión económica teórica. La economía ha tenido algunos grandes protagonistas que fueron los austríacos. Por ejemplo, Hayek, von Mises, originariamente Karl Menger, que construyeron un sistema perfectamente lógico y riguroso de lo que el hombre tendría que hacer sobre la base del presupuesto epistemológico de Adam Smith. Lo que pasa es que las decisiones económicas reales no se toman según este modelo. Hay una desviación sistemática de este modelo. ¿Y por qué? Por dos razones que son muy fáciles a entender.
Una es que en mis decisiones económicas, bueno, os doy un ejemplo mío. He comprado una casa. He pagado bastante más de lo que era justo, oportuno pagar. Podía tener una casa del mismo valor por un precio menor. ¿Por qué he pagado más? Porque esta casa estaba muy cercana de la casa de mi mamá. Y, y la decisión económica tiene un lado económico, pero tiene un lado ético. La cercanía de mi mamá, especialmente considerando que era bastante anciana, es una motivación que interfiere con la decisión económica. La decisión económica real es el resultado de un polígono de fuerzas en que está el elemento propiamente económico, pero están otros elementos éticos, jurídicos, etc. Creo que eso sea una cosa buena, pero es también una cosa mala. ¿Por qué es una cosa mala? Si miramos a la acción de las grandes concentraciones de poder económico mundial, vemos que muchas veces esa no funcionan según un cálculo del interés económico. Ojalá que siempre se ocuparan solo del interés económico. No, muchas veces el cálculo es un cálculo de poder para mantener el poder, para ampliar mi poder, bueno, para destruir un potencial competidor que reduce mi poder, tomo decisiones que son económicamente equivocadas, pero corresponden ellas también a una motivación extraeconómica. En este caso, no una motivación extraeconómica de amor a la mamá, sino una motivación extraeconómica de odio a un competidor, a un gobierno que quiero que fracase, etc. Ahora hay que pensar una nueva economía que tenga en cuenta esta interrelación tra la decisión meramente económica y la decisión real, que es una decisión humana en que influyen también otros factores. Y hay que pensarla poniendo como centro no simplemente el individuo aislado, sino el individuo que tiene conciencia de ser parte de una comunidad y las comunidades que nacen de la actuación de los individuos. Mi amigo Stefano Zamagni la llamó economía civile, con una referencia al libro que dije antes de Genovesi, Lezioni di economía civile. Bueno, si continúo voy a tomar mucho más tiempo. Eso me parece un buen momento para parar. Gracias por la paciencia con que me habéis escuchado. Muchísimas gracias, profesor. Extraordinaria exposición, además sumamente actual. Vamos a un pequeño bloque de preguntas. En primer lugar, le doy la palabra a Salvador Beltrán del Río. Él ha sido subsecretario de Relaciones Exteriores de México, comisionado del Instituto Nacional de Migración y actualmente es director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Panamericana. Adelante, Salvador. Muchas gracias y me sumo a la felicitación al profesor, al doctor Buttiglione, a quien tuve la oportunidad de conocerlo ya hace algunos años. A ver, mire, yo quisiera iniciar por mencionar que ha habido varias llamadas. Menciono una que quizás parezca un poquito pues, rara, pero una llamada que hizo The Economist en septiembre del año 2018 sobre un manifiesto de Renewing Liberalism y dentro del mismo artículo, dentro del mismo número de septiembre de 2018 se refería también a Reinventing Liberalism for the 21st Century. El que fue secretario del Trabajo de Barack Obama tiene un libro en el que justo se refiere a eso, ¿no? En esa necesidad de repensar, y eso me lleva al tema que usted ya abordó, dignidad humana, la necesidad de la misericordia hacia el prójimo. Yo le preguntaría lo siguiente, profesor Buttiglione,
bueno, menciona usted el medio ambiente, el tema de las cooperativas, en donde pues tenemos grandes ejemplos en nuestro país de gente que ha estudiado mucho este tema, pero yo le quisiera preguntar en el sentido perdón, mencionó también usted el tema de la informalidad, que tenemos que trabajar mucho en ello en América Latina. Me regreso al ejemplo con el que usted inició y a la referencia que hacía José Antonio a la exigencia de cambio en Chile. Le escuché hace unos meses a un académico argentino señalando que uno de los factores que estaba afectando por qué si todos vemos que las cosas están tan bien en Chile, ¿por qué esa inconformidad? Y decía, es que están afectando con las tasas de interés, con el aumento en el transporte, a personas que sea un mínimo modificación en el tipo de cambio o en el aumento en el transporte público, le rompe sus presupuestos. Están agarrados con alfileres, digamos, en México, sus economías. Son economías sumamente frágiles, que cualquier movimiento, sean clases medias o incluso clases humildes, ¿no? Que cualquier movimiento en esto les rompe su bienestar económico, insisto, pues en muchas ocasiones agarrado con alfileres. Y ahorita, quisiera también preguntarle, ¿qué reflexión nos aporta usted? Salvador. Sí, ya termino. En relación a la gran pobreza que se va a abatir en el mundo en general a raíz del COVID-19, pero en particular en América Latina. Le doy un dato que se lo escuché a un académico mexicano estudioso de la problemática social. En México, ahorita en este momento, hay hambruna, hay gente que ya está muriéndose de hambre, niños muriéndose de hambre en distintos lugares de la República. ¿Qué hacer frente a este drama humano que estamos viviendo? Gracias. Mira, la única respuesta honesta es no lo sé, porque tendría que sería necesario estudiar el problema. Imagino que en América Latina alguien lo está haciendo. Puedo decir lo que estamos haciendo nosotros en Europa, porque me parece que en lo fundamental el problema es lo mismo en todo el mundo. Bueno, no, después vemos las diferencias. Lo que es necesario hacer es, en primer lugar, mucha gente no puede trabajar y no debe trabajar, porque el lockdown es la arma mejor que tenemos contra la pandemia. El Estado debe dar un rédito sustitutivo al trabajador que no puede trabajar, hasta cuando no sea posible reiniciar una actividad económica normal. Mucha gente se queda ahora desempleada. Cada país tiene sus sistemas de asistencia a los desempleados. En Italia hemos creado un sistema de sustitución de ingreso para todos los que son afectados por la pandemia. Para los trabajadores y también para los empresarios, porque si las empresas mueren cuando termina la pandemia, el tejido económico del país está totalmente quemado. Eso implica, yo siempre fui en favor de mucha atención al equilibrio de las despesas públicas. Tenemos una facilidad demasiado grande en gastar dinero con efectos inflativos, pero ahora es un momento en que en una familia también el padre más atento, cuando hay necesidades extraordinarias, tiene que hacer deudas. No debemos tener miedo de hacer deudas. Y en Europa estamos organizando una deuda europea. Es un momento favorable, porque los intereses son muy bajos, prácticamente cero. Prácticamente cero para la Unión Europea, prácticamente cero para los fuertes. No todos los países latinoamericanos creo que hoy pueden endeudarse a
a una tasa de interés cero. Y creo que sería necesario ir a una contratación fuerte con el Fondo Monetario Internacional, porque Latinoamérica desafortunadamente no tiene sistemas propios de gestión de crisis. En Europa sí, tenemos el MES, tenemos varias cosas. El prestador, en última instancia, para Latinoamérica es el Fondo Monetario Internacional. Es importante muy pronto abrir una discusión con el Fondo Monetario Internacional y, si posible, que sea una ocasión para crear instrumentos de patria grande, porque todos juntos tenéis seguramente una mayor capacidad de contratación que no aislados. Y eso me parece la primera cosa, garantizar ingresos a los que se mueren de hambre. Después hará el problema de cómo solucionar el problema de la deuda, porque nacerá una deuda muy grande, pero es una deuda diferente de otros tipos de deudas. ¿Por qué? Porque tenemos una gran parte de la capacidad productiva de Latinoamérica, del mundo, en este caso de Latinoamérica, que existe. No se puede utilizar, pero existe. Cuando termina la pandemia, es muy fácil reactivar esta capacidad productiva y, frente al aumento de moneda, crear una oferta de bienes adecuada. Permanecerán problemas de deuda, pero no tan grandes como puede parecer si no consideramos este hecho. Y bueno, me paro aquí porque continuar implica ir en el detalle. Y el problema primero está en el detalle, porque hay que hacer cosas y hay que hacerle rápida, porque si una empresa muere, después está muerta. Como si un hombre muera, aún peor, de hambre, después está muerto. Las cosas buenas, pero que mejor cosas no tan buenas, pero inmediatamente, que cosas buenas que llegan cuando el daño ya está hecho. Muchísimas gracias, profesor. Vamos con un bloque de 3 preguntas. Les pido cada uno que traten de ser breves y para que así pueda responder el profesor en bloque. En primer lugar, Leonardo Arzamendi. Él es director general de la Unión Social de Empresarios de la Confederación USEM de México. Después va a tener la palabra Mauricio Aguirre, secretario general del Ayuntamiento de Naucalpan, de un gobierno de Morena. Y en tercer lugar, Monseñor Héctor Luis Morales, obispo de Nezahualcóyotl. Adelante, Leonardo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, José Antonio. Doctor Buttiglione, muchas gracias por compartirse y por compartirnos su pensamiento. ¿Cuáles son los principales retos que visualiza? ¿Cuál considera usted que es la ruta o el camino para hacer realidad este tipo de economía? Tanto en cambios personales, individuales, pero también como cambios para un sistema económico en su conjunto. Ante esta crisis, ¿cómo conciliar la macroeconomía con la economía de calle, con proyectos de economía social, en una economía que sirva a toda la persona y a cada persona, y que en algún momento podamos regresar a lo que en el libro de los Hechos se plasma, donde decía que a ninguna persona le faltaba nada? Gracias. Mauricio. Muchas gracias, José Antonio. Doctor Rocco, dado los desafíos que enfrentamos a través de la pandemia, sin duda el esquema mundial va a replantear un nuevo modelo económico. Yo creo que estaría en tres grandes escenarios: en el escenario europeo, en el escenario asiático y en el escenario latinoamericano. En su opinión, ¿a qué nos vamos a enfrentar en los modelos económicos pospandémicos? Monseñor. Sí, muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias por la exposición también, Rocco. Nada más confirmar si me queda clara la visión que me quedó de esta exposición, si ha influido mucho el reduccionismo precisamente en todos los campos. Porque me doy cuenta, por ejemplo, que el trabajador trabaja para el dinero y no para descubrir de lo que es capaz. En la escuela se enseña para que puedas tener una calificación,
mas no para enamorarte del estudio. La reducción en cuanto al ser humano es simplemente para solamente vivir y hacer siempre lo mismo. Esa visión reduccionista es real, mi apreciación, y que precisamente ahí es donde estaría el camino para poder salir adelante con el Evangelio, que es el que nos abre para poder contemplar la manera como Dios actúa. ¿Yo? Leonardo, se necesita una actuación a diferentes niveles. En primer lugar, yo creo que hay un problema político. La gobernanza global de la economía, la posibilidad de restituir al trabajo y al empresario su responsabilidad. Hoy hay dinamismos globales que coartan la libertad del empresario y la libertad del trabajador. El hecho que, como imagina de ser no, tú no eres un empresario. Yo imagino de ser un empresario, aun porque en mi familia tengo algunos, que quiere pagar los impuestos. ¿Y cómo hago si el competidor no los paga y porque se va del país y yo cómo puedo? Necesitamos un contexto global. Un contexto global que haga que es un contexto de mercado, que permita que el empresario mejor gane en la competencia. Y no el empresario más fraudulento, sino el mejor, el que más es capaz de detectar lo que el mercado quiere y responder a lo que el mercado quiere. Creo que debemos, pero, también evaluar mucho la experiencia de los empresarios. Hay movimientos de empresarios que están intentando practicar desde abajo, antes que haya una reforma global, pero desde abajo, otro tipo de economía, una economía que valoriza la creatividad de los trabajadores, una economía que ve la solidaridad como una fuerza, no solo como un límite, ma como una fuerza para la empresa. Pienso en este momento, entre tantas cosas, a dos. Una, pienso el movimiento de la economía de comunión. Son jóvenes empresarios, algunos no tan jóvenes. Yo considero como jóvenes todos los que son más viejos, menos viejos que yo. Empresarios que intentan vivir la empresa con espíritu de comunión y participando con los trabajadores en la construcción de la empresa como sociedad de capitales, por supuesto, pero como comunidad de personas contemporáneamente. Y involucrando también los capitales con las personas, porque cuando decimos sociedad de capitales, hay gente que invierte en la empresa y hay que crearle condiciones para que, invirtiendo en la empresa, se sienta partícipe de un hecho social positivo, que crea trabajo, que crea bienestar, y no simplemente que da ganancias. Eso es un ejemplo. Yo pienso a los amigos de la economía de comunión y pienso que nació del movimiento de los focolares, pero hay otros, no son solo eso, pero eso es. Y pienso a una otra manera de gestionar el crédito. Y aquí pienso a Yunus, su movimiento, pienso también a algunos bancos que intentaron cambiar su manera de hacer banco y de erogar crédito, dando una capacidad de evaluación de las personas, de participación en la vida de las personas, también creando posibilidad de invertir para una persona, invertir sus ahorros, no dándolos simplemente al banco, sino invertirlos en empresas en las cuales participa. Eso, porque no vendrá todo de una grande reforma mundial. Hay que luchar para una grande reforma mundial, pero sin un cambio de mentalidad, sino una conversión de cada uno, de la manera de trabajar y de la manera de hacer empresa,
todo cambiará, pero no está seguro que cambiará para algo mejor. Puede también cambiar por algo peor, si no hay esta conversión y este cambio. Y he perdido las noticias que he tomado. La segunda era... ecco. Mauricio, ¿qué modelos económicos globales? Hay que ver. Aquí creo que la pandemia no cambia nada, sino acelera procesos que ya existían antes de la pandemia. Vivimos en un mundo en que el motor de la economía es el consumo de los ricos financiado con los ahorros de los pobres. Estados Unidos son el pulmón de la economía y tienen una deuda externa enorme, y esta deuda externa en buena medida está en las manos de China y de otros países pobres. No es posible imaginar un sistema en que el motor de la economía sea el desarrollo de los pobres, porque se invierte en el desarrollo de los pobres, los ahorros, cambiando el equilibrio malsano que se ha creado. Eso significa, bueno, mucho para Europa, porque los Estados Unidos tienen una deuda enorme. Y Europa y China cada año tienen más avance de balance comercial. Políticas que si, por ejemplo, si en Alemania se disminuyen los impuestos o se aumentan los salarios y se da más dinero a la gente va a comprar más bienes, y muchos bienes serán bienes de países que hoy tienen dificultad de pagos. Y eso va a crear una acción en la economía mundial que es centrada sobre el desarrollo de los pobres y no sobre el consumo exagerado de los ricos. Además, el problema del medio ambiente, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a que los que dicen, somos demasiados, hay demasiada gente en el mundo, necesitamos reducir los nacimientos. No es eso el problema. El problema es que nosotros, el 10% de la población mundial, consumamos el 90% de los recursos. Podemos pensar un modelo económico que abra la posibilidad de los países menos desarrollados de crecer con un mayor aumento de consumación de los recursos naturales, porque por otro lado se comprimen inventando nuevas maneras de satisfacer. Yo no creo en un sistema en que los ricos deben hacerse más pobres, pero podemos pensar un sistema en que se pueden satisfacer las necesidades de otra manera y también crear otras necesidades, porque tenemos un mercado que está que no es natural, que ha perdido el contacto con las necesidades naturales de los hombres. Entre deseo y necesidad se ha creado un abismo. Hay que reconstruir conexiones. Bueno, eso que es muy impreciso, pero solo para dar una idea de las cosas a que a nivel global tenemos que trabajar. Y, Monseñor Héctor, sí, creo que el tema es fundamentalmente eso. Si estamos en una dificultad tan grande, es porque los mecanismos económicos no funcionan, pero los mecanismos económicos los hacen los hombres. Hay un problema antropológico radical. Creo que el problema antropológico radical, antes que todo, es el tema de la comunión. Si el pobre es parte de mí, si no puedo definir mi bien común sin incluir al bien común del pobre,
porque somos una nación, porque somos una comunidad, porque somos una humanidad, eso genera una manera de pensar que es diferente, una manera de actuar que es diferente. Y eso, respetando las distinciones de los campos de acción. Pero eso debe ser para la Iglesia un tema de reflexión fundamental. Crear personalidad comunional es el hecho más revolucionario que hay. Y si no se hace eso, todos los otros no son soluciones radicales, son soluciones... Hay que recrear un pueblo, porque el capitalismo en el sentido mercado solo mercado está destruyendo la conciencia, la autoconciencia del pueblo, de nuestra gente. Y la autoconciencia del pueblo se destruye y se recrea. La Iglesia ha tenido un papel fundamental en crear esta autoconciencia del pueblo. Y hoy, nuevamente, lo tiene, no tanto en defenderla, porque no hay que defender espacios, como dice Papa Francisco, sino en recrearla, porque no se puede defender la modalidad del pasado, buena o mala que fuese. Hay que recrear la experiencia de ser miembros los unos de los otros, la experiencia fundamental cristiana de la comunión. Muchísimas gracias, profesor. Tenemos las dos últimas preguntas. Les pido si las hacemos brevemente para alcanzar a cubrir el tiempo. En primer lugar, el padre Rogelio Narváez, él es director de Cáritas México, y en segundo lugar, José Espina, quien fue parlamentario, diputado federal, congresista y además presidente municipal. Adelante, padre. Muchas gracias, doctor Rocco. Maurice Sundel diferenciaba entre el valor y la dignidad. Gracias, porque cuando habla usted acerca de lo que aporta la persona a la economía, no es tan solo lo que consume ni sus talentos, sino su propio valor y su propia dignidad como base de la visión humana de la economía. El trabajo es fundamental y Fratelli Tutti dice que la peor pobreza es la privación del trabajo. Yo quería preguntarle cómo va a quedar el esquema de trabajo, la estructura después del COVID. Sé que es hablar de lo que no conocemos, pero sin duda el mundo ha cambiado, el mundo es distinto, ya no va a ser igual. Aquí mismo en esta oficina estábamos 32 personas hace 6 meses y ahorita estamos 2 personas. El mundo ha cambiado. Gracias. Bueno. Y José. Gracias, doctor. Felicidades. Y gusto saludar a Margarita y a todos los demás. Doctor, ante la crisis del capitalismo, ¿ve necesario o incluso hasta posible la generación de un modelo o de un programa que aplique de manera concreta la doctrina social cristiana, de la misma manera que en su momento, bajo la inspiración de Quadragesimo Anno en Alemania, se generó el modelo de la economía social de mercado? ¿Y cuáles podrían ser los pilares fundamentales de un modelo pensado así? Gracias. José, en primer lugar, yo creo que el problema es que después de 40 años hemos tenido 80 adveniens, laborem exercens, centesimus annus, sollicitudores socialis, fratelli tutti. Hay que pensar con las categorías de la doctrina social cristiana. Y aún las fuerzas que quieren ser inspiradas a la doctrina social cristiana, en realidad no han asimilado las enseñanzas de esta nueva etapa de la doctrina social cristiana. En segundo lugar, creo que tenemos un problema nacional. La economía social de mercado funciona porque es alemana. Y hay que explicar a los alemanes que no siempre puede funcionar, porque hay países que tienen características diferentes. Y por eso hay que aprender muchísimo de la economía social de mercado, porque ha funcionado y hay elementos. Pero hay
que pensar en su propia nación, hacer como hicieron ellos en los años 40. Sabes que antes que cayera el nazismo, desde el 43 ya habían comenzado a pensar, desde el punto de vista de la doctrina social cristiana, el problema de la reconstrucción de Alemania. Sería necesario en cada país iniciar a pensar el país. Y el país no es suficiente, iniciar a pensar Latinoamérica, porque hoy la dimensión meramente nacional no es más suficiente. Pensar Latinoamérica utilizando las herramientas conceptuales que nos da la doctrina social cristiana. Es un inmenso trabajo que no es de aplicación mecánica, es creativo. ¿Qué significa solidaridad en el Mato Grosso? No es lo mismo de lo que significa solidaridad en Buenos Aires, porque son... Y mucho menos de lo que significa solidaridad, no sé, en Wuhan, o hay que ser concretos. Y creo que el problema más grande que tenemos, y quiero decirlo al padre Rogelio, el problema más grande que tenemos es la formación del pueblo. El pueblo, en toda Latinoamérica, también en Europa, tenemos todos estos populismos. El populismo es cuando el pueblo se queda abandonado, como ovejas sin pastor. El pueblo está listo para seguir el primer que llega y dice, es culpa de eso, es culpa de ello, y utiliza el resentimiento de la gente, pero no tiene ninguna respuesta adecuada. Pero el populismo es el resultado del fracaso de clases dirigentes, porque no hay clases dirigentes populares. Popular significa que tiene corazón de pueblo y cabeza de hombre culto, porque el pueblo no siempre tiene razón. El pueblo no fue a estudiar a la London School of Economics o a la Universidad de Tübingen, ¿no? Pero el pueblo tiene razón sobre la cosa fundamental, que tiene la impresión que lo están explotando, tiene la impresión que nadie lo cuida, tiene la impresión que su derecho, su dignidad no es reconocida. Hay que tomar eso, las entrañas del pueblo, y darle al pueblo una dirección que sea de clase dirigente popular, no de tecnócrata, de gente que, porque los tecnócratas conocen el pueblo a través de los libros, y los tecnócratas piensan que, bueno, el mercado en el largo plazo va a solucionar todos los problemas, que puede ser verdad, pero el pobre quiere que los problemas se solucionen no en el largo plazo, en 100 años, antes que muera, si posible. Quiere vivir hoy, porque si se muere hoy, 100 años, el mundo será mejor, lo que no es cierto, no lo interesa, ¿no? Hay que reconstruir unidad de pueblo y clase dirigente. Eso es el problema típico de Latinoamérica, que es la tierra de los populismos. Pero hoy todo el mundo es Latinoamérica. También Estados Unidos es Latinoamérica. Y Europa igualmente. Porque este divorcio entre los tecnócratas y el pueblo se está realizando un poco en todo el mundo. Porque la nueva economía es una economía que es muy buena para los que tienen conocimientos, para los que hablan 3, 4, 5 lenguas, para los que son expertos de computadoras, para los que... pero para nosotros no. Y hay en Italia una mitad del país que está en la nueva economía y una mitad del que está fuera. Y tener entrañas de pueblo significa preocuparse que todo el pueblo tenga la posibilidad de entrar en la nueva economía del conocimiento que se está formando en el mundo. Y eso es el desafío. Y yo no tengo la respuesta al desafío, porque pues es solo la respuesta comunitaria de tanta gente que trabaja, pero de una cosa estoy seguro, el centro es la construcción de una clase dirigente popular, empresarios que tengan conciencia social, científicos, tecnólogos, intelectuales, que vivan este pertenecer al pueblo.
y a partir de este pertenecer al pueblo, piensen cómo se pueden utilizar todos los instrumentos de la nueva economía del conocimiento, de los nuevos grandes descubrimientos que han pasado en el mundo y que ahora se utilizan solo para el beneficio de pocos y pueden generar el bienestar de todos. Muchísimas gracias, Rocco. Ha sido